Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión a este webinar que estamos proponiendo desde SoftwareOne, que tiene que ver con el descubrimiento de GenSpace y su posicionamiento dentro de las soluciones de IA de Google. Mi nombre es Javier Rosado y estoy con mi compañero aquí, Yagoba Montes. Yo pertenezco al área de desarrollo de negocio de Digital Workplace y en parte también a la parte de Data Apps en IA de SoftwareOne, y Yagoba pertenece a nuestro equipo técnico. Y bueno, antes de comenzar la sesión, queríamos comentaros un par de cosas. Durante la sesión, que durará más o menos una hora, vamos a revisar un montón de cosas de todo lo que tiene que ver con el GenSpace, cuál es su posicionamiento, como decía, dentro de las soluciones de IA del portfolio de Google, cuáles son las capacidades que tiene actualmente, cómo podemos trabajar con ellos y como suponemos irán surgiendo dudas durante la sesión, os invitamos a que en la sección de preguntas y respuestas del webinar nos las vayáis incluyendo durante la sesión y luego las trabajaremos al final de la misma. Intentaremos daros respuesta a todas las dudas que tengáis. Y por otro lado, comentaros también que al final del evento proporcionaremos una encuesta sobre el evento, cómo ha ido, qué puntos de interés tenéis, etcétera, que también os lo compartiremos durante la sesión y que os pedimos, por favor, si sois tan amables, que nos lo rellenéis para poder hacer un poco seguimiento de qué tal ha ido la sesión. Sin nada más que añadir, simplemente contaros, entendemos que hoy a la sesión habéis acudido gente que ya nos conocéis como SoftwareOne, pero también entendemos que seguramente algunos no nos conocéis todavía, así que permitidme que nos presentemos muy brevemente. SoftwareOne somos una empresa multinacional con sede en Suiza, trabajamos actualmente en muchísimas áreas de tecnología que ahora revisaremos y actualmente, bueno, pues trabajamos aproximadamente con más de 60 países, con unos más de 65.000 clientes. Y una de las grandes capacidades que tenemos, aparte de nuestro partnership con grandes fabricantes, como en este caso Google, es que bueno, pues tenemos muy buena relación y muy buenos niveles de partnership con más de 7.500 fabricantes, y toda esa potencia la ponemos a vuestra disposición para ayudaros en vuestro día a día, aportaros soluciones en vuestros diferentes casos de uso dentro del negocio. Y esto lo hacemos desde una serie de vertientes de nuestro portfolio. El portfolio, como podéis ver, lo tenéis ahora mismo en pantalla, es bastante amplio, ¿vale? Empezamos por todo lo que tiene que ver con, como no puede ser de otra manera, con la infraestructura en cloud, todo lo que tiene que ver con los servicios de infraestructura, de migración, operaciones, etcétera. Y digamos que también, si lo veis desde el lado izquierdo, podéis ver nuestro área, que será una de las áreas de interés en las que trabajaremos hoy, porque parte de lo que vamos a ver en GenSpace trabaja directamente con la Digital Workplace. También tenemos capacidades de gestionar vuestro portfolio de soluciones de TI. También trabajamos en la transacción de licenciamiento a través de nuestro marketplace, y desde el punto de vista de aplicaciones podemos trabajar con vosotros en la modernización de aplicaciones, podemos trabajar también en desarrollos que podemos hacer con vosotros, y como no puede ser de otra manera, porque además es parte de lo que vamos a ver en la sesión de hoy, trabajamos también con todo lo que tiene que ver con datos AI. Y con esta pequeña presentación, simplemente darle paso a mi compañero Yagoba, que es quien va a hacer esta sesión, digamos, a nivel técnico. Como os decía, por favor, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, lanzadnosla en la sección de preguntas y respuestas, y nada más por mi lado. Simplemente, pues nada, insistir en daros la bienvenida y darle paso a Yagoba para comenzar la sesión. Adelante, Yagoba. Muchas gracias, Javi. En primer lugar, también, pues, muy buenos días a todos. Pediros disculpas por mi voz. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero entre la alergia y el aire acondicionado me estaban pegando bastante fuerte, entonces vamos a intentar sobrevivir y espero que se me entienda bien, ¿vale? Si alguien no termina de entender alguna cosa, me dice Javi, por favor, escribidlo por el chat, ¿vale? Pues lo que me están diciendo. El objetivo de la sesión de hoy, pues, como comentábamos, es, lo primero, ubicar un poquito y dar un poco de conocimiento o dar un poco de entendimiento de qué es el GenSpace. Una vez sepamos qué es el GenSpace, pues hablaremos un poquito sobre la diferencia que puede ser el GenSpace frente a Gem y el Notebook LM, que serían, pues, como las otras dos grandes soluciones que tiene Google. Hablaremos también de, pues, cómo se licencia este servicio, ¿no? De qué manera, pues, podemos adquirir este recurso y dónde se va a encontrar más o menos. Dentro de la propia herramienta, pues también hablaremos a nivel de conectores, es decir, de dónde podemos extraer información, y luego también, pues, de las fuentes de datos. Hablaremos también, al final, pues, veremos de lo que tiene que ver en un entorno de producción real, ¿vale? Haremos una sesión de demo en la que, pues, iremos visualizando, iremos entendiendo, pues, de qué manera podemos trabajar con lo que es esta herramienta. Hablaremos también, pues, de qué podemos ofrecer a nivel de empresas como SoftwareOne para dar valor y apoyaros en esta adquisición de esta herramienta, si queréis probarla también. Y, pues, lo que vamos al final, ¿no? Responder aquellas dudas o preguntas que vayan surgiendo durante la sesión.
En la primera de ellas, pues vamos a dar un poquito de contexto, vamos a hablar un poquito de lo que es Agent Spaces y vamos a tratar pues, de ubicarlo. Agent Spaces es básicamente una solución, es una herramienta, es un recurso que tiene la funcionalidad o tiene la idea de unificar los datos. Actualmente, podríamos decir que en torno al 100% de las compañías, las que trabajan en un 97, una cosa así, tenemos diferentes espacios, diferentes tipos de aplicativos en los que tenemos alojada esta información. Estamos hablando pues, a nivel de puesto de trabajo, podemos estar trabajando en 365, podemos estar trabajando en Google, algún tipo de servicio on-prem, luego podemos tener servicios en cloud, podemos tener CRMs, podemos tener servicios también pues, alojados en servidores on-prem también, que pues, tengan diferentes hilos o diferentes recursos de información. ¿Qué es lo que busca Agent Spaces añadiendo o apoyándose en este tipo de plataformas? En primer lugar, lo que va a buscar es unificar las fuentes de datos, ¿vale? Vamos a poder conectar nuestros servicios de correo, mail, Outlook, nuestros servicios pues, de almacenamiento de información, de documentación, sea Drive, sea SharePoint, sea ShareDrive, ¿vale? Pues aquí lo iremos viendo. También podemos hablar de los servicios CRM o los otros servicios que están alrededor de lo que es un puesto de trabajo cotidiano, ¿vale? Pues como pueden ser Salesforce, como puede ser Jira, ¿vale? Pues como que son estos tipos de servicios para la gestión de proyectos, la gestión de ticketing, de incidencias, y luego también, pues, en este último recurso, en este último elemento que estamos viendo, también pues, podemos hablar de los servicios on-prem, ¿vale? ¿De qué manera, una vez tenemos esta conexión o de qué manera ya tenemos acceso a esta información, podemos apoyarnos o poder darnos valor lo que es el Spaces? Pues en primer lugar, a la hora de hacer búsquedas, ya no voy a tener que ir recorriendo o saltando de plataforma en plataforma buscando toda la información que tenga de un cliente, de un proveedor o de algún proyecto. Yo directamente le puedo preguntar sobre algo y él solito va a ir accediendo a esas fuentes de datos, va a analizar qué es lo que encuentra y me va a devolver una respuesta basada en esa información. Cuando estamos hablando a nivel de búsqueda, cuando estamos hablando de documentación, pues también estamos hablando del hecho de que podemos pedirle que haga una búsqueda en el sentido comparativa. Es decir, si vamos a preparar una RP, vamos a preparar un proyecto o hacer una propuesta, también le puedo preguntar ya no solamente búscame o háblame de este cliente, sino que directamente, ¿tienes alguna plantilla o encuentras algún documento en el que me pueda basar para esta propuesta? Aunque sea de otro cliente, la fuente de datos también puede estar muy parecida, muy similar, ¿no? Podremos apoyarnos también en este aspecto. Por último, también tendremos lo que es el recurso de la IA. Ya no solamente le puedo preguntar por la información que tengo delante, sino que también le puedo pedir que me genere la información basándome en esas fuentes de datos, ¿no? Prepárame una respuesta en una PFP, prepárame un plan de proyecto basándose en la información que tengo yo, pues, en mis servicios, ¿vale? Aquí es donde realmente vamos a ganar pues, toda esa potencia y toda esa información unificada en un mismo. Todo esto está muy bien, ya, ¿vale? Pero en un caso práctico, en un par de ejemplos, ¿de qué manera podríamos añadir este recurso y poder ser útil pues, en los diferentes sectores? Si estamos hablando, por ejemplo, a nivel de ventas, lo que podemos tener en un caso de uso práctico es que tengamos información en SharePoint, tengamos información en Google Drive, tengamos información en Salesforce, tengamos información en OneDrive, o incluso tengamos que acceder pues, a los últimos datos públicos, como pueden ser voice o pueden ser pues, propuestas en las que tenemos que dar valor, ¿no? De esta manera vamos a poder nosotros apoyarnos en lo que es el apartado de ventas. Le puedo hacer preguntas relacionadas con clientes, la industria o incluso competidores si tenemos acceso a esa información, a sus páginas web o pues, a las propuestas que han podido hacer ellos. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando hablamos también pues, a nivel de equipos de software, a lo que es la parte de servicios, IT, podríamos apoyarnos a equipos para encontrar soluciones a errores de una manera proactiva, construir o iterar de forma más eficiente y desplegar soluciones mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos también el caso de, oye, esa información la tenemos alojada en SharePoint, Google Drive, Confluence, OneDrive, GitHub, Jira. Todos los comentarios, todos los recursos que estoy comentando, todas las aplicaciones, ¿vale? Se pueden conectar en Spaces, por lo tanto, vamos a poder aprovechar este conector para extraer la información unificada, ¿vale? Otro caso práctico, otra idea, por ejemplo, puede ser marketing. Marketing suele generar pues, bastante contenido para hacer lo que son los anuncios publicitarios, generar pues, posibles propuestas o incluso optimizar el rendimiento de algunas campañas. Si yo tengo la información alojada en SharePoint, en Google Drive, en CMS, en OneDrive, en HubSpot, diferentes servicios en los que podemos tener la información, podemos apoyarnos en la preparación de las propuestas sobre esta información. Ya no tengo que ir a cada uno de los sitios a preguntar, en el caso de Gemini, Copilot o el agente de turno que está asociado a la plataforma en la que
nos encontremos. Yo directamente unifico esto y pues directamente le pregunto sobre un cliente, un proveedor o un tema, una temática, y es capaz de devolverme o es capaz de generarme una respuesta razonable con todas esas cosas. Si hablamos también, pues, un poco de recursos humanos, ¿de qué manera podemos apoyarnos o de qué manera a recursos humanos le puede ser útil utilizar pues esta herramienta? Supongamos que tenemos la información de la contratación, las nóminas, las vacantes, toda la información en SharePoint o en Google Drive, en Confluent o en OneDrive. Si tenemos que ir accediendo a cada uno de ellos para pues, generar una propuesta, generar alguna oferta de algún empleado, beneficios, incorporación, de esta manera podemos hacer que se unifique, se materialice de una manera más rápida y cómoda para los usuarios la generación y el acceso pues, a toda esta información. Más o menos ya yo creo que tenemos pues, una idea, podemos creer o podemos ver de qué manera pues, en una compañía podemos apoyarnos en Agent Spaces en los diferentes servicios. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de qué manera se diferencia este recurso o este servicio de los que ya pues, conocemos o sabemos que ya están disponibles actualmente a nivel de Google, ¿vale? Estamos hablando de Agent Spaces y de Gemini y de NotebookLM. Gemini fue pues, la primera solución, el primer servicio que sacó Google pues, a nivel de soporte, a nivel de IA para puesto de trabajo, y Gemini, pues el acceso a la información que tenía era pues, a Internet, ¿vale? Aquellas páginas web o aquella información a la que tenía acceso, junto con lo que era el puesto de trabajo, correo, Drive, Calendar, Task, Keep, ¿vale? Pues todos estos servicios que están alojados dentro de lo que es el puesto de trabajo de Google. Poco después apareció un hermanito nuevo que se llamaba NotebookLM, que lo que buscaba básicamente es basarse en la información para darnos las respuestas. Perdía esa capacidad de generación de contenido, sino que directamente trabajaba con las fuentes de datos que nosotros le estábamos aprovisionando, ¿no? En este caso, pues estaríamos hablando de Google Drive o estaríamos hablando incluso pues, de subir algún tipo de información desde lo que es el propio dispositivo. Por último, ha salido el hermano mayor, ¿vale? El hermanito que viene pues, a terminar de revolucionar un poquito lo que es el puesto de trabajo, que en este caso, pues lo que decíamos antes, ¿no? Agent Spaces. Agent Spaces, ¿de dónde puede extraer la información? Pues Agent Spaces va a poder seguir trabajando con lo que es la información en Internet, va a trabajar también con lo que es la información de Google Workspace, va a ser capaz de trabajar también pues, con el propio entorno de puesto de trabajo de Microsoft, 365, incluso servicios en la nube, servicios on-premise, ¿vale? Y justo al final sale ahí una palabra que pone API, ¿vale? Una palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente existen conectores, ¿vale? Conectores con pues, todos estos servicios que estábamos viendo. Pero ¿qué pasa, Yago, si yo tengo una herramienta, si yo tengo algún servicio que no está en la nube, que lo tengo on-prem o que quizás la conexión no existe como tal en esta solución o en esta herramienta? ¿Puedo hacer yo de alguna manera la conexión y poder tirar de esa información? Si ese recurso tiene API, se puede generar una conexión por esa misma API para que podamos extraer la información y apoyarnos en ella, ¿vale? Evidentemente, va a ser algo más complejo que los conectores que vamos a ver un poquito más adelante, porque es una conexión directa, ¿vale? Pero se puede trabajar. Aquí sí que sí, ¿vale? Os voy a recomendar 100% que se pregunte, ¿vale? Se nos dé esa información de cuáles son las fuentes de datos de las que queréis extraer la información para, en primer lugar, estudiar si es completamente viable o no, o qué limitaciones podríamos encontrar a la hora de hacer esta conexión, ¿vale? Pero ya os puedo decir que es bastante probable que podamos hacer alguna conexión que sea satisfactoria para poder explotar lo que es esta información, ¿vale? Bien. ¿Cómo se licencia Agent Spaces? Agent Spaces actualmente, esto lo que yo recomiendo es que lo cojamos con pinzas, lo pondría con un asterisco muy grande, ¿vale? Porque actualmente este servicio estaba en beta cerrada, ahora está en beta abierta, ¿vale? Por lo tanto, le queda mucho recorrido todavía y pues no está del todo cerrado, ¿vale? Tenemos estos tres tipos de licencias. Actualmente no descarto en un mes, 3 semanas, 2 meses, 5 meses, el año que viene, ¿vale? Cambie el nombre de las licencias como el número de licencias que tengamos sujetas a este servicio, ¿vale? Las licencias que tenemos aquí van a estar apoyadas o van a estar sujetas a los usuarios, ¿vale? Cada usuario va a tener o va a necesitar una licencia de las que tenemos aquí delante. De izquierda a derecha tenemos la más limitante hasta la que más información o más capacidades va a tener dentro de lo que es Agent Spaces. El primer recurso es NotebookLM Enterprise.
Este servicio lo que me va a permitir es trabajar pues, con lo que es el propio servicio de Agent Spaces y además pues, me va a permitir pues, tener lo que es el acceso o el recurso empresarial de este recurso. Estamos hablando de que voy a poder tener los conectores, voy a poder explotar la información, pero quizás perdamos accesos o perdamos capacidades como puede ser lo que es la generación de agentes y la generación de agentes 100% desarrollados, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Los agentes son directamente pues, unos servicios que podemos configurar como un usuario normal, como si fuesen las gemas de Gemini, o tenemos también unos agentes que son un poquito más custom, que requieren de un poco más de codificación, ¿vale? Pues con esta primera herramienta, con esta primera licencia, perdón, actualmente pues no se dispone de estas opciones. Segunda licencia, Agent Space Enterprise. ¿Qué me permite este servicio? Pues en primer lugar, me habilita lo que es la búsqueda multimodal empresarial. Ya no solamente le puedo decir que me busque vía texto, sino que le puedo escribir, le puedo mandar un audio, le puedo hacer preguntas o incluso las fuentes de datos varían un poco más y tienen mayores capacidades, ¿vale? También tenemos lo que es la asistencia conversacional. Me va a permitir pues, tener una conversación mucho más fluida. Y por último también tenemos lo que son las sugerencias proactivas. Todos estos pop-ups o botoncitos de siguientes preguntas o siguientes dudas o incluso posibles acciones que me propone en base a lo que yo le estoy preguntando o me está respondiendo. Por último, tenemos Agent Spaces Enterprise Plus, que básicamente lo que me permite es, adicionalmente a la licencia Agent Space Enterprise, tenemos lo que son pues, mayor capacidad de asistentes. Aquí lo que comentábamos antes, ganamos la capacidad de generar asistentes propios o customs, respuestas generadas, acciones, creación de agentes personalizados y lo que es el agente de investigación, ¿vale? Pues digamos que nos daría acceso a todas las capacidades que existan de Agent Spaces en ese momento o en ese estado. Vuelvo a repetir, estas licencias están sujetas a cada uno de los usuarios, ¿vale? Cada usuario tiene que tener una licencia para poder trabajar con el recurso de lo que es Agent Spaces. ¿Qué conectores y fuentes de datos tenemos actualmente disponibles? Pues aquí, en esta pantalla, ¿vale? Tenemos los conectores a los que podemos actualmente conectarnos para extraer la información. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada una de estas herramientas que tenemos ahí, podríamos generar un conector actualmente y pues poder trabajar con la información que tengáis alojadas en esos servicios. Yago, estoy viendo unos asteriscos en rojo. Estoy bastante convencido que tienes que decir algo al respecto. Efectivamente, tengo que decir algo al respecto. Dentro de lo que es Agent Spaces tenemos lo que se llama Data Stores o Data Sources, que son las fuentes de acceso, es decir, de dónde vamos a extraer información, y luego por otro lado, tenemos lo que son las acciones o los actores, ¿vale? Los asteriscos indican los actores actualmente que están disponibles. Estos actores o acciones lo que me permite es decirle en este caso a Agent Spaces, que haga algún tipo de tarea por mí. Si nos fijamos, tenemos Gmail, tenemos Calendar, Outlook, ServiceNow y Jira Cloud. ¿En Gmail qué podríamos hacer? Pues evidentemente podemos pedirle que nos genere un correo en base a la información que estamos trabajando, le estamos preguntando o lo que tengamos nosotros en ese momento. En Google Calendar, pues le podemos preguntar sobre eventos y le podemos pedir que nos genere algún tipo de evento. Microsoft Outlook es la combinación de las dos anteriores en el lado de Office 365. Le puedo pedir que mande algún correo en mi nombre o le puedo pedir que me genere algún evento en mi propio calendario. ServiceNow, aquí ya trabajamos con lo que tiene que ver con ticketing. Le puedo pedir que me genere un ticket asociado pues, a alguna necesidad que tengamos o actualizar algún ticket que exista. Jira Cloud, exactamente lo mismo. Podremos generar nuevos tickets o podremos actualizar tickets que tengamos nosotros en marcha, ¿vale? Estos son los que están actualmente. Evidentemente, ¿vale? Tenemos que hacer una alusión muy grande. Lo primero, Data Source. Actualmente tenemos estos, no sé cuántos son exactamente, supongamos que van a ser unos 20 más o menos, yo creo que por ahí andarán, ¿vale? Pero sí que tengo que deciros que Google está trabajando en ampliar esto y actualmente las capacidades que existen no llegan a ser ni a una cuarta parte de lo que está en roadmap, ¿vale? A lo largo del año, en algunas cosas irán llegando muy pronto, otras tardarán un poquito más. Tendremos las capacidades de pues, poder conectarnos a muchos más tipos de base de datos, muchos más tipos de servicios y muchas más herramientas que no están aquí, ¿vale? La capacidad que va a tener acceso a las fuentes de datos va a ser muy, 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 muy amplia. En el lado de los actores, pues algo parecido. Exactamente tenemos estos 5, pero sí que es cierto pues, que podremos ir teniendo más capacidades y más acciones en las que podamos apoyarnos pues, para poder aprovechar en gran cantidad esta herramienta.
Quizás actualmente, o en lo que podemos fijarnos nosotros ahora mismo en esta herramienta, es que está pensada para unificar los datos. Una vez tengamos pues esta capacidad de poder tener unificados los datos, será el siguiente salto de calidad en el que está trabajando Google actualmente. Tenemos las capacidades de poder conectar nuestra fuente de datos independientemente de donde nos encontremos, pero el siguiente punto importante va a ser dotar de capacidades a Agent Spaces para que sea capaz de actuar no solamente en estos 5 recursos, ¿vale? Sería como los 2 pasos o los 2 steps en los que se está trabajando actualmente. Dicho lo cual, pues vamos a ver un poquito lo que es la herramienta en un entorno de producción, ¿vale? Para ello, pues lo que vamos a hacer directamente pues, es pasar a nuestro entorno de producción, nuestro GCP, y vamos a hablar un poquito de, pues, de qué manera podemos hablar sobre lo que es esta herramienta y pues, poder verla. Para ello vamos a cambiar lo que es la presentación y pues voy a compartir toda la pantalla. A ver. Un momentillo. A ver si me deja compartir. Vale. Confirmarme si estáis viendo la pantalla de Agent Spaces, ¿vale? Ahora sí. Perfecto. ¿Qué tenemos nosotros aquí ahora mismo? Esto es básicamente el proyecto en el que nosotros estamos trabajando con Agent Spaces. Básicamente, si buscamos Agent, directamente nos saltaría lo que es la pestaña de Agent Spaces. Y pues es lo que os comentaba. Agent Spaces está compuesto por aplicaciones, data stores y luego tenemos lo que es la parte de monitorización y ajustes, ¿vale? A nivel de aplicaciones, nosotros pues podemos desplegar tantas aplicaciones como necesitemos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí Google lo suele llamar también como agentes. Nosotros vamos a poder generar tantos agentes como nosotros queramos. Quizás lo que puede ser interesante, lo que puede ser práctico, es que por cada uno de los agentes tengamos unos conectores específicos y demos acceso a esos agentes a algunos departamentos o compañeros que queramos que accedan únicamente a esa información, ¿vale? Pues aquí está el caso de lo que son las aplicaciones. En el caso de la sesión de hoy, en el webinar, pues vamos a entrar a mi agente y pues vamos a ver un poquito más de cómo funciona esta herramienta o de qué manera pues, podemos trabajar con este recurso. Si nos acordamos, comentábamos que teníamos pues a nivel de conexiones lo que son los conectores y luego tenemos lo que son los actores, ¿vale? Actualmente, estos son los conectores que yo tengo habilitados en mi agente, ¿vale? Estamos hablando pues de SharePoint, OneDrive, Calendar, Outlook, Salesforce, Gmail, incluso Drive, ¿vale? Estos son los conectores que yo he configurado para este agente. Podremos conectar todos los agentes que nosotros queramos, todos los conectores que queramos a este agente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto ya es 100% customizable a las necesidades que tengamos cada uno de nosotros. Una vez hemos hecho lo que es la conexión, pues aquí veremos el estado, pues en verde, en activo quiere decir que ya está sincronizado, en running quiere decir que está sincronizando pues cuáles son los últimos cambios, los últimos ajustes que tenga en mi parte de OneDrive, junto pues con las fechas y demás de lo que son las conexiones, las últimas actualizaciones y demás. Por otro lado, también tenemos lo que son los actores. En mi caso, pues tengo puestos los de Google, que son el de Gmail y el de Calendar, pues, para poder mandar un correo o generar algún evento, ¿vale? Y luego justo debajo tenemos lo que es el apartado de preview. Una vez tenemos lo que es toda la conexión hecha, todo lo que es el apartado de Agent Spaces configurado para poder trabajar, pues podríamos venirnos directamente a la pestaña de preview y nosotros aquí debajo pues tenemos lo que es la vista de Agent Spaces en la que vamos a poder trabajar, ¿vale? Esta es la vista de cualquier usuario, desde la cual pues podríamos ir preguntándole o haciendo preguntas. Como seguramente más de alguno esté diciendo ahora mismo por el chat, se ve pequeño o no termino de ver las letras o termino de quedarme viendo del todo cuadrado lo que estoy viendo, ¿vale? O incluso me podéis decir, si los usuarios tienen que acceder a un proyecto de GCP, quizás es demasiado riesgo el que podemos jugar para que la gente empiece a trastear y empiece a toquetear donde no debe, ¿vale? Evidentemente, Google también ha pensado en eso. Si nosotros nos vamos a lo que es el apartado de integraciones, ¿vale? Pues directamente lo primero que nos aparece aquí es una URL que si copiamos nosotros y pegamos en el navegador, nos lleva directamente a la misma vista, pero en grande. Yago, ¿por qué está en negro y por qué el otro estaba en blanco?
por la temática, ¿vale? Lo siento, los que ya me conocéis de las secciones de Gemini, sabéis qué es lo que siempre suelo hacer yo, ¿vale? Siempre juego con los colores, me gusta más la temática oscura para trabajar, ¿vale? No me reviente tanto la vista. Básicamente lo que ocurre aquí es que la temática que tengo puesta yo en los ajustes de esta herramienta es que esté en oscuro, ¿vale? No hay ningún cambio, no hay nada raro, es todo exactamente igual, ¿vale? Que no os estoy mintiendo, estoy engañando, ¿vale? Básicamente esto es lo que es en los dos lados. Volviendo un momento atrás, ¿vale? También pues vamos a comentar un par de cositas. Cuando nosotros generamos el proyecto, lo que vamos a poder hacer es, en base a ese proyecto, vamos a autorizar a los usuarios para que accedan a la información o para que accedan a lo que sea el proyecto de Agent Spaces. Posteriormente, dentro de la propia agente también podremos ir autorizando en cada agente, ¿vale? Dar los permisos, ¿vale? Para que los usuarios que nosotros queramos accedan a cada uno de estos agentes, ¿vale? Tenemos esta capacidad, pues, de poder ir jugando y poder ir seleccionando quién queremos que acceda y que trabaje en cada uno de los apartados, ¿vale? Bien, volvemos ya a la vista de Agent Spaces y vamos a hablar un poquito, pues, de lo que tenemos delante antes de empezar a trabajar un poquito con lo que es la herramienta, ¿vale? Al igual que con lo que pasaba en Gemini, en la barra de la izquierda pues tenemos lo que es la mítica hamburguesilla, los 3 rayitas, arriba a la izquierda, que pues me amplía lo que es la vista de lo que es la interacción con el propio recurso en sí, ¿vale? Y pues aquí ahora hablaremos un poquito de qué es lo que tenemos en la barra lateral, ¿vale? Disculpadme. Ay. ¿Qué es lo que tenemos delante ahora mismo? Pues lo primero que tenemos es el entorno de interacción, ¿vale? El chat, donde le puedo hacer yo preguntas, lo que es el propio modelo en sí. Debajo, pues, me salen un par de recursos, pues aquí tengo mi calendar, pues aquí me está mostrando cuáles son los siguientes eventos que tengo yo programados en el calendario, cuáles son pues, los documentos o archivos que haya trabajado yo recientemente, algún tipo de recomendación en base a las preguntas que he ido haciendo, como no hemos hecho nada todavía, no me va a mostrar ningún tipo de recomendación. Y luego pues también tenemos aquí la opción de Deep Research, ¿vale? Que es un agente que ya viene preconfigurado por parte de Google, o el botón de más agentes. Y justo encima, lo que decíamos, el chat. Si nos fijamos, aquí hay un botón que pone fuentes. Si pinchamos, nos habilita en la barra de la derecha, pues todos los conectores que tenemos actualmente disponibles. ¿Por qué tengo esta barra y de qué manera puede ser útil, práctico, interesante tener esta opción aquí? Básicamente, puede pasar dos cosas. La primera, estoy buscando sobre un tema y me da exactamente lo mismo de dónde me extrae la información. Es decir, si estamos buscando de algún cliente, algún proveedor, alguna temática, si habilito todo, va a ir accediendo a todos los servicios y me va a hacer un mix de todo lo que encuentre. ¿Qué pasa si yo quiero afinar un poco más, ir a un grano un poquito más fino? Y le tengo que pedir que ataque directamente pues, a una única fuente de datos. Pues nosotros directamente podemos dar a deseleccionar todo y marcaríamos la fuente de datos, ¿vale? Que yo considere interesante o oportuna para esta búsqueda, ¿vale? Para el caso de la demo vamos a trabajar con todas las fuentes. Además de esto, también tenemos la opción de attachment. Vamos a poder subir desde aquí fuentes de datos desde el propio dispositivo o desde el más de aquí, pues también vamos a poder subir fuentes de datos desde el propio dispositivo, ¿vale? Me da la capacidad de poder subir las fuentes desde los dos lados, ¿vale? Ya, pues es lo que decíamos antes, tengo acceso a mi entorno de puesto de trabajo estándar, pero también desde el propio dispositivo puedo subir cosas, ¿vale? Disculpadme. Vale. Una vez tenemos más o menos clara la manera en la que podemos operar con lo que es este modelo, pues vamos a empezar pues, con una sesión un poquito más práctica, un poquito más de demo, ¿vale? Y pues vamos a ver de qué podemos hacer ahora mismo con lo que es Gemini, con Agent Spaces. Vale, ¿qué es lo que podía preguntar yo directamente? Supongamos, ¿vale? Vamos a ir al caso de pertenezco al departamento de ventas. Normalmente solemos tener un CRM en el que tengamos pues, las propuestas o tengamos algún tipo de iniciativa. ¿Qué es lo que puedo preguntar yo aquí directamente? Pues a Agent Spaces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos actualmente? ¿Vale? ¿Esto qué va a hacer? Pues directamente, como estáis viendo en la parte de la derecha, estamos viendo de dónde está extrayendo la información, cuáles son las fuentes de datos en las que se está apoyando. Evidentemente, cuando hablamos a nivel de oportunidades, siempre estaremos hablando de algún tipo de CRM. En nuestro caso, pues estamos hablando de Salesforce, ¿vale? Aquí tenemos pues todas estas fuentes de datos que tenemos en las que se está apoyando. Si pinchamos aquí o si pinchamos en el botón que tenemos aquí, pues directamente nos abre la sesión. Tendrá que hacer sign in, ¿vale? Pero nos llevaría a nuestro Salesforce y pues nos mostraría la información de esta oportunidad, ¿vale?
Una vez tenemos aquí pues esta información, como siempre, pues en la parte inferior vamos a ver un par de preguntas o un par de cuestiones relacionadas con estas oportunidades. Pues básicamente, aquí tenemos la primera sugerencia de, oye, ¿cuál es la probabilidad de cerrar automoción del norte SL? Pues yo puedo pinchar en esta sugerencia y pues lo que me está diciendo es, oye, la oportunidad está en torno al 25% de ganarla. ¿Vale? Pues aquí ya empezamos a trabajar pues, con la información que tenemos nosotros delante. Incluso le podría preguntar, ¿cuáles son los motivos para que sea tan baja? Y aquí pues estaríamos interlocutando, estaríamos hablando con el propio modelo y con la información a la que yo tengo acceso y pues me estaría razonando y me estaría devolviendo o me estaría mostrando cuáles son estas causas o estos motivos para que, pues, en este caso, esta oferta pues, no llegue a cumplirse o no llegue a validarse, ¿vale? Aquí lo que nos está diciendo es, pues la probabilidad de cierre es 35 porque puede verse a que la oportunidad se encuentra en una fase de nit y presente, es decir, está demasiado temprana. Según vaya evolucionando esta propuesta o esta oportunidad, pues quizás podemos ir ganando más opciones, ¿vale? Esta interacción, pues directamente nosotros podemos apoyarnos en más fuentes de datos, en más servicios. Genérame una propuesta o directamente vamos a hacer una pregunta mucho más directa. ¿Tenemos alguna propuesta parecida en la que nos podamos apoyar? ¿Vale? Aquí le estoy diciendo, oye, búscame en todas mis fuentes de datos, en todos mis recursos, y si existe algún documento, si existe alguna referencia, ¿vale? En la que yo me pueda apoyar, alguna fuente de datos en la que me pueda apoyar y pues tengamos algo interesante o algo productivo del que poder apoyarme yo en este aspecto, ¿vale? Pues aquí me está diciendo, oye, pues Norte Logística SLU puede ser interesante también para este caso. Comercial del Sur, Innovation Solutions SL, ¿vale? Pues otras oportunidades. O incluso directamente yo aquí le puedo decir, prepárame una propuesta para esta oportunidad, ¿vale? Aquí ya pues se va a poner en marcha con lo que es la generación de información, la generación del contenido de lo que sería una primera propuesta, ¿vale? Mientras que está trabajando, si nos fijamos en la parte de la derecha, esto también pues es un recurso que está pensando constantemente. Según van apareciendo las cosas, pues se están preparando. Aquí tendríamos pues un correo de lo que es la propuesta que pues, directamente podemos mandar directamente desde aquí a nuestro cliente o nuestro proveedor, el motivo que fuese, ¿no? La tarea en la que estuviésemos llevando a cabo en este momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que yo desde aquí de autorizar, le haría el botón y pues lo lanzaría. Podríamos revisar lo que es este correo para ver que está todo correcto, ¿vale? Pero quizás no es lo que yo estoy buscando, sino que directamente quiero pues que, oye, en base a esta información, redáctame un plan de proyecto o redáctame la información que consideres necesaria cubrir, ¿no? Directamente vamos a dar un paso para atrás, tenemos aquí lo que es el correo, pero voy a pedirle primero que pues, me redacte la documentación. Redacta la documentación necesaria para la oportunidad, ¿vale? Vamos a dejárselo así. Y pues vamos a ver qué información es capaz de generarnos en base a esto. Aquí si nos fijamos, ya ha cambiado la fuente de datos. Está accediendo a CSVs, a hojas de cálculo, ¿vale? Y pues más información y más documentos a la que está accediendo actualmente, pues en mi caso, a lo que es el apartado de Google Drive, ¿vale? Si nos fijamos aquí, pues ya tenemos una primera base, ¿vale? De la información que tenemos nosotros para preparar el documento. ¿Qué podemos hacer nosotros directamente? Pues yo puedo copiar esta información y algo que puede ser muy interesante y muy chula es el hecho de que si nos fijamos en la barra de la izquierda, pues hay más opciones, hay más cosas. Tenemos los agentes, tenemos los prompts y tenemos ahí también NotebookLM. Vale. En el caso de las propuestas, NotebookLM puede ser un apoyo muy interesante, pero para que veamos la potencia que me da este apartado también de lo que son las fuentes de datos, ¿vale? Pues vamos a hacer referencia o vamos a apoyarnos en el botón más que tenemos aquí a la derecha. Este botón, ¿vale? Si lo he llenado como contenido, ¿vale? Me va a saltar aquí directamente, ¿vale? Porque esta vez no le ha gustado, no pasa nada, vamos a volver a preguntarle, vamos a volver a trabajar con lo que es el propio modelo en sí, vamos a darle la foto, entonces no, a los recursos de la búsqueda, ¿vale? Podríamos ir añadiendo lo que son estas fuentes y pues no le está gustando por el motivo que sea añadir las fuentes, ¿vale? Estos son fallos del directo, no pasa nada, es lo que comentábamos antes. Este modelo está actualmente en una alfa abierta, por lo tanto, pues la tolerancia a fallos sigue aquí, ¿vale? Si nosotros directamente pues, le preguntamos sobre la oportunidad que teníamos antes, ¿vale? Dame toda la información relacionada
con la oportunidad, ¿vale? Vamos a forzar o vamos a pedirle que acceda pues otra vez a nuestro Salesforce y vamos a trabajar pues con esa información, ¿vale? A la que estaba teniendo acceso anteriormente, ¿vale? En cuanto tengamos pues esta información, ¿vale? Aquí tenemos este punto. Yo lo que voy a pedirle otra vez es que me muestre, pues, tenemos toda esta información aquí. Vamos a ir hasta el final del todo. Vamos a darle a ver los resultados. Y aquí también es el punto en el que yo quería apoyar, ¿vale? Cuando estamos hablando a nivel de Google, también tenemos la opción de añadir las fuentes para seguir razonando en el propio hilo, pero cuando hablamos de recursos que están fuera del entorno de Google, podemos trabajar también con NotebookLM desde aquí. Yo puedo pinchar en añadir la NotebookLM, ¿vale? Le voy a decir que genere un nuevo notebook y pues aquí nosotros lo que vamos a hacer es que con la propuesta que hemos copiado, que nos ha generado hace un momento, junto con lo que acabamos de añadir a NotebookLM, nos vendríamos aquí al botón de NotebookLM y aquí tenemos la oportunidad o tenemos el blog asociado a automatización del notebook. Pinchamos, ¿vale? Y como fuente de datos ya me ha añadido este primer recurso que hemos traído de la búsqueda de lo que es la parte de Salesforce. Además de esto, vamos a añadirle una fuente y le vamos a pegar pues un texto plano. ¿Qué texto plano? Vamos a pegar la oportunidad o más bien el proyecto o el plan que nos ha generado este servicio. ¿Vale? Pues aquí estamos integrando también esta oportunidad. Además de esto, ¿vale? Pues en NotebookLM podemos ir adjuntando fuentes que pueden ser PDFs, pueden ser documentos que tengamos también en Drive, ¿vale? O nuestro Share Drive o incluso en SharePoint, donde tengamos toda la información. Las podríamos ir añadiendo aquí, o lo que decíamos antes, esto no ha cambiado. A nivel de NotebookLM, pues también vamos a poder subir fuentes de datos desde el propio dispositivo, ¿vale? Pues en mi caso, me voy a apoyar en un par de BOEs, un par de documentos que tengo yo aquí guardados. A ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? Y pues por aquí tendríamos clientes spaces, ¿vale? Pues yo ya me he preparado antes. Oye, como estamos hablando de una oportunidad de generación de un CRM para una empresa que está centralizada, focalizada en lo que tiene que ver con la operativa de los coches, pues estamos viendo que ellos se quieren presentar a unas ofertas y a unas legislaciones que están basadas en esta información, pues aquí ya estamos aportando de base o de inicio esta unificación de los datos. Lo que tengo en local, lo que tengo en la nube, lo que puedo tener en un CRM en un único NotebookLM, ¿vale? Esta es una de las grandes diferencias que podemos tener entre lo que podíamos hacer antes, ¿vale? Que tenemos que ir a un CRM, descargarme la información en un CSV o en algún documento para poder importarlo después, o directamente aquí ahora, pues, oye, le pido que me busque información sobre un tema, me aparece en la parte de la derecha lo que son las fuentes, las selecciono para que aparezcan directamente como fuentes de NotebookLM y yo desde aquí, pues ya puedo trabajar en esta base de conocimiento, ¿vale? Pues yo aquí directamente, si nos fijamos, tenemos lo que es esta fuente de datos, este documento, y yo pues directamente le puedo ir preguntando que me redacte o me prepare un plan de proyecto, que me estudie este documento y pues que me ayude a mejorar incluso la posible propuesta en la que tenemos delante, ¿no? En base a la documentación que tenemos de la oportunidad, genera un plan detallado para la oferta. ¿Vale? Pues aquí nosotros le podemos hacer esta pregunta y nos pondríamos a trabajar también con esta información, ¿vale? El proceso en este caso es igual que el que tendríamos en NotebookLM normal, ¿vale? Podemos ir operando o conversando directamente con este servicio, apoyándonos en la amplitud de las fuentes de datos y pues podríamos ir operando y ir haciéndole preguntas, ir haciendo referencias y, como decíamos antes, apoyarnos en las fuentes de datos, ¿vale? Ganamos la amplitud de unificar estas fuentes de datos para poder tener todo en un vistazo, en un clic rápido y pues poder aprovecharnos de esta capacidad, ¿vale? Al igual que en el resto de servicios que hemos visto de NotebookLM, lo que se ha puesto de trabajo, pues tenemos las opciones de generar un podcast para poder escucharlo, preguntas asociadas a la presentación del plan de proyecto, guías de estudios, líneas de tiempo, ¿vale? Misma operativa que podríamos tener nosotros en NotebookLM estándar, ¿vale? Bien. Si damos un pasito para atrás, en la parte de la izquierda tenemos también lo que son los apartados de agentes y de prompts. Si vamos a prompts, aquí pues podríamos ver un par de ejemplos, un par de ideas en las que Google nos está enseñando o nos está mostrando pues de qué manera podríamos apoyarnos, ¿vale? Con Agent Spaces. Estamos hablando pues de lo que es la traducción, generación de una plantilla para un correo, generación de imágenes, generación de código, ¿vale? Pues estas posibles opciones. ¿Qué es lo que pasa?
que, como nos pasa con Gemini cuando estamos en puesto de trabajo, tendremos que darle pues cierto contexto, cierta información. Eres o perteneces al departamento de finanzas, perteneces al departamento de recursos humanos, perteneces al departamento de ventas y pues tu rol o tu actividad está basada en la generación de propuestas, análisis de posibles adquisiciones o de posibles planes de proyecto, ¿vale? Pues aquí tenemos que darle toda esta información de qué, dónde, cuándo y cómo, ¿no? Pues estos grandes puntos que tenemos que cubrir para que tenga esa capacidad de pues, poder respondernos y de resolver pues, nuestras necesidades. Aquí tendríamos un par de ejemplos, podríamos trabajar con ellos, pero también podemos apoyarnos en el punto de los agentes, ¿vale? Lo que yo comentaba anteriormente es que existen dos tipos de agentes, un agente sin código y un agente con un poco de código. Este agente que estamos viendo nosotros ahora mismo es un agente sin código, ¿vale? Si lo vais a ver ahora, pero es similar a lo que son las gemas que tenemos actualmente en Gemini, ¿vale? Nosotros tenemos pues desde Google una gema preconfigurada que se llama Deep Research y pues aquí hemos generado nosotros tres, pues un agente de demo pues para resolver dudas técnicas sobre GCP, un agente de soporte para Workspace y pues un experto en el team, ¿vale? ¿Cómo funciona la generación de estas gemas? Básicamente, pues le tenemos que generar un nuevo agente y pues la idea, la estructura es bastante similar a la que tenemos con lo que son las gemas de Gemini. Tendríamos que poner pues aquí un nombre, ¿vale? Pues haremos poner Webinar Agent Space, por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos que describir pues cuál es la idea, ¿vale? ¿Cuál es la tarea? Pues aquí podríamos poner directamente que pues, la tarea sería resolver dudas o responder a algún tipo de pregunta o cuestión, ¿vale? Junto con lo que es la instrucción, es decir, ese texto, ese contenido en el que tenemos que explicarle lo más detallado posible qué es lo que buscamos, cuáles son sus tareas y de qué manera quiero que las responda, ¿vale? Si nos fijamos, aquí me sale en gris, ¿vale? Pero nosotros una vez empezamos a escribir, ¿vale? Pues your role is going to be answer all questions about, ¿vale? Pues aquí podríamos empezar a escribir, ¿vale? Si soy capaz de escribir en la parte de la pantalla, genial, ¿vale? Podemos ir añadiendo esta información. A nivel de objetivo, pues aquí tenemos que poner, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues responder las dudas relacionadas con el webinar, por ejemplo, ¿vale? Y aquí abajo, pues podríamos poner el rol, el objetivo es. Podemos apoyarnos también en el botón de Help Me Write para que nos autocomplete lo que es la estructura, ¿vale? Y pues directamente podemos empezar lo que es a operar en este lateral derecho, ¿vale? Y aquí abajo es una opción que actualmente está disponible, está disponible con todos los servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros le podemos dar un rol, le podemos explicar cuál es su tarea y además de esto, ¿vale? Más adelante podremos limitar las fuentes de datos en las que se tiene que apoyar. ¿Por qué esto puede ser interesante? Podemos generar un chatbot, ¿vale? De resolución de incidencias de Google Workspace. Y nosotros podemos tener una base de datos que hemos ingestado previamente con todas las incidencias que se han ido dando durante el tiempo junto con las respuestas, las soluciones asociadas. De esta manera, pues nosotros aquí limitaríamos el acceso o limitaríamos las capacidades a las fuentes de datos a las que puede acceder a, por ejemplo, esa base de datos o un CRM, ese recurso, y se basaría en respondernos única y exclusivamente en esa información. Actualmente no podemos capar esta capacidad, por lo tanto, lo que le preguntemos aquí irá accediendo a todas las fuentes de datos a las que tengamos nosotros acceso con el propio agente, ¿vale? Bien, el comportamiento sería exactamente igual, ¿vale? Para que vamos a darle a que no quiero guardar, no quiero generarlo, ¿vale? Pero básicamente, pues aquí tenemos uno que generé yo hace poco, ¿vale? Que básicamente, si no lo veis, pues básicamente he hecho la generación en inglés, ¿vale? Pero es capaz de responderme perfectamente en castellano, ¿vale? ¿Por qué lo hago siempre en inglés? Porque si lo ponemos aquí en inglés, luego nosotros vamos a poder apoyarnos también en añadir al resto de servicios, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Es el funcionamiento o la operativa que tiene Google. Cada vez que sale algún servicio, siempre el servicio sale en inglés americano. Por lo tanto, si nosotros queremos tener todos los recursos lo más actualizados posibles, trabajamos con el idioma en inglés. Si nosotros nos sirve con lo que tenemos actualmente como el modelo, pues podemos ponerlo en castellano y no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Podríamos trabajar con este recurso y no pasaría nada, ¿vale? Lo único que perdemos es esas novedades o esos recursos hasta que, pues, de esa primera opción en el que está en inglés
pase a estar disponible generalmente, que suelen pasarlo al inglés británico también, y pues una vez ya ven que el modelo está robusto, que ya no está en esa parte de beta o alfa, ¿vale? Pues pasa a estar disponible en X idiomas, y ya es cuando aparece pues el castellano, el alemán, el francés, estos demás idiomas en los que podríamos apoyarnos, ¿vale? Si nos fijamos, pues básicamente el comportamiento o la base en la que se apoya pues es exactamente la misma de las gemas, ¿vale? Podemos interactuar y pues dar acceso a los recursos. ¿Cuál es la diferencia entre las gemas que nosotros tenemos en Gemini junto con las gemas que tenemos aquí? Que las gemas que tenemos actualmente en Gemini están limitadas a los usuarios. El usuario se genera una gema y trabaja con esa gema él solo, ¿vale? Por ahora no podemos compartir las gemas. Sí que podemos compartir el contenido con lo que generamos las gemas, pero van a ser dos gemas independientes. Aquí, como está todo sujeto a un agente, si el usuario tiene acceso a la agente junto con todas esas fuentes de datos, va a poder apoyarse también en lo que tiene que ver con estos agentes, ¿vale? Ganamos la capacidad pues, de poder tener un agente para todos los usuarios. Bien, para terminar, también comentábamos que existía lo que es el apartado de los agentes con algo más de código. En este caso, aquí no los tenemos en esta solución, en esta herramienta, ¿vale? Sería otra capacidad que podemos hacer aquí, pero os voy a enseñar directamente cómo es el flujo de lo que es la generación de este recurso, ¿vale? En el propio servicio, en el propio apartado de lo que tiene que ver con GCP, ¿vale? Pues a nivel de configuraciones, si vemos que necesitamos apoyarnos un poco más en un agente un poco más customizado, ¿por qué? Porque quizás queremos unificar fuentes de datos originalmente para después llevarla a una única base de datos y extraer la información de esa única base de datos, ¿no? Pues si vamos un poquito más abajo, a nivel de asistencia, ¿vale? Pues también nos va a permitir la opción de añadir agentes desde aquí. Y si vamos directamente a lo que tiene que ver con la consola de agentes, pues nosotros desde aquí podemos ver los agentes conversacionales que están disponibles actualmente desplegados en nuestro proyecto, junto con también la opción de pues, poder ver cuáles son las plantillas, ¿vale? Pues lo tenemos vacío, que Google nos está provisionando actualmente, ¿vale? Pues estos son estos agentes que ya están 100% preparados para trabajar, ¿vale? Con pues, estas opciones de, oye, experto en cine, soporte de aerolíneas, asistente de compras, ¿vale? Car rental, solicitud de equipaje, pequeñas charlas, solicitud de asistencia a nivel de salud, gestión de pues, lo que son compras y lo que es la gestión de cuentas, ¿vale? Payment. Como ves, hay un par de agentes. ¿Qué es lo que pasa? Que si no nos encaja ninguno de estos agentes, pues nosotros si damos un pasito para atrás, desde aquí, pues también podemos generar nuestro propio agente, aprovechando algún modelo que ya exista desde la parte de Google, ¿vale? O pues generar el nuestro propio o pues directamente generar un agente de Q&A, este es en el que nos podemos apoyar, que ya viene como preconfigurado y tendríamos que darle pues acceso a esa fuente de datos en la que tiene que apoyarse, ¿vale? Estas son pues las opciones, las capacidades en las que pues podemos apoyarnos para generar estos agentes más customizados para pues, poder trabajar con casos un poco más particulares y estas conexiones un poquito más especiales. Dicho esto, volvemos a lo que es la presentación, ¿vale? Ya hemos visto lo que es el apartado de la demo, ¿vale? ¿De qué manera podemos apoyar en SoftwareOne o de qué manera pues, podemos ayudaros en lo que tiene que ver con Agent Spaces? Desde SoftwareOne nosotros lo que podemos apoyaros sobre todo es en probar lo que es esta herramienta, ¿vale? Actualmente Google está ofreciendo realizar pequeñas pruebas de concepto, ¿vale? POCs, en las que pues, nosotros os ayudamos a configurar la herramienta, os damos este primer conocimiento, esta primera base de conocimiento para que os sintáis lo suficientemente cómodos como para poder probar la herramienta, estudiar algunos casos de uso con vosotros, ver cómo de posible es pues, solventar esas dudas o esas inquietudes que podáis tener, ¿vale? Y pues en base a eso, dar uso de lo que es la herramienta y pues ver si realmente puede ser útil y práctico para las iniciativas o pues vuestros casos de uso en los que puede ser útil. Aquí puede darse dos casos. El primero, si nosotros ya somos vuestro partner, pues la manera en la que tenéis que operar en este aspecto directamente es mandar un mail a pues, vuestro comercial asociado dentro de SoftwareOne, ¿vale? Si no tenéis un partner, si no somos nosotros vuestro partner, en lo que podemos hacer nosotros directamente es en que en el propio formulario os aparecerá, ¿vale? Pero podéis escribir un mail a info.es@softwareone.com, ¿vale? Repito, info.es@softwareone.com, mandando un mail solicitando que os gustaría probar lo que es esta solución,
¿vale? Y pues ya se pondría alguien de nuestro apartado comercial en comunicación con vosotros para pues daros un poquito más de feedback, tener esta primera reunión y pues enfocar un poquito más lo que es esta solución o esta herramienta, ¿vale? Dicho esto, pues ya damos los micrófonos, damos el micrófono, abrimos el micrófono y pues si hay alguna dudilla, Yolanda, sí, me la podéis ir preguntando. ¿Vale? Bueno, recordaros a todos que podéis lanzar preguntas durante este ratito que nos queda, ¿vale? Voy a lanzar algunas que nos habéis hecho y vamos resolviendo. Bueno, creo que esta parte la has contado, que es cuáles son los pasos para solicitar una demo en Agenspace. Pues eso, os lo podéis indicar en el formulario que ahora se os abrirá cuando os despidáis del webinar, o escribir al info.es que ha comentado Yagoba. Luego, ¿hay algún coste adicional a las licencias de usuario? Vale, os cuento. Actualmente las licencias de Agenspace están basadas en las tres que hemos visto en la presentación, ¿vale? Si me da esto prisa, vale. Ahí. Tenemos estas tres licencias. Estas licencias están basadas en los usuarios. Estas licencias, ¿vale? Actualmente, esto puede cambiar, lo vuelvo a repetir, tienen limitaciones en el sentido de que los usuarios tienen hasta 50 gigas para subir diarios de información a lo que es el agente, ¿vale? Pues esta es una primera limitación. A partir de ahí, pues también estaremos hablando de que se superan esos 50 gigas, pues tendríamos un coste adicional por cada giga, ¿vale? Está sin determinar todavía, ¿vale? Yago, para las POCs, ¿esto nos puede afectar de alguna manera? Evidentemente, lo que nosotros buscamos en una POC es probar la herramienta, no ponerla en marcha. Por lo tanto, con 50 gigas vemos más que razonable el que sea suficiente para hacer lo que son estas pruebas de concepto. Además de esto, comentábamos, ¿vale?, que tenemos estos conectores para trabajar con lo que son las fuentes de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos servicios que están on-prem o aplicativos que no están actualmente disponibles para conectar esta información? Desde las propias APIs se pueden generar pues, algún tipo de flujo que me pueda alimentar este agente, y ahí detrás ese flujo que nosotros generemos, ¿vale?, como está fuera de estos conectores, puede tener un coste adicional también, ¿vale? Pues habría que estudiarlo. Por eso lo que os decía yo antes, de que cuando estamos hablando de utilizar conexiones con APIs, ¿vale?, pues es interesante evaluarlo previamente para ver qué impacto tendría a nivel de costes en esta infraestructura, ¿vale? Vale. Nos comentan al respecto de esto que si solo Enterprise, porque ellos tienen estándar cliente. Las licencias son independientes de lo que tiene que ver con Workspace. Estas licencias están asociadas a GCP, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que estas licencias no están en puesto de trabajo, ¿vale? No importa o no influye el tipo de licencia que tengamos en el puesto de trabajo para este tipo de licencias, ¿vale? Por lo tanto, aquí directamente son licencias asociadas a lo que es Agenspace en GCP, ¿vale? Vale. Sí que me quería comentar aquí, ahora que hablamos a nivel de identidad, que hablamos a nivel de usuarios, ¿vale? El hecho de que, ¿qué ocurre si tenemos pues, diferentes situaciones o diferentes puntos? Oye, yo estoy trabajando en Google, mi proveedor de identidad es Google. Esta es una solución directa, o es la, digamos, la más fácil, porque GCP está asociado, por lo tanto la identidad va a estar gestionada por Google siempre. ¿Qué pasa si tenemos un proveedor de identidad on-prem? Pues ahí lo que tenemos que estudiar es si solamente es ese proveedor de identidad, utilizamos ese proveedor, ese conector para trabajar con lo que es la identidad y poder verificar lo que es el acceso de los usuarios. ¿Qué pasa? Como por ejemplo, nosotros SoftwareOne tenemos un entorno que podemos decir híbrido entre pues, dos plataformas o dos nubes. Tenemos Micro y tenemos Google. Pues ahí nosotros lo que tenemos que hacer es una federación de la identidad, que uno de los dos sea el padre, el otro el hijo, y pues entre esos dos se pueda gestionar la identidad para poder acceder a las fuentes de datos. Yago, ¿qué pasa si yo lo tengo en Micro? ¿Puedo trabajar con Agenspace sin ningún tipo de problema? ¿Vale? Como habéis visto, los conectores son de Google, de Micro y de otros servicios de terceros. Por lo tanto, la identidad también puede venir desde la parte de Micro, ¿vale? Aquí, pues, esto es un punto, ¿vale? Que siempre que nosotros vayamos a hacer una POC o siempre vayamos a trabajar con este recurso, es un estudio previo, pues, para estudiar exactamente y ver cuál es la posición adecuada o de qué manera hacemos esa conexión con esta información y, pues, poder validar de la manera más eficiente y cómoda posible la manera de validar los credenciales, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que si nadie más se anima a hacer preguntas, lo dicho, podéis lanzarlas en el formulario que se os va a desplegar ahora y os las responderemos lo antes posible. Muchas gracias a los ponentes, a Yagoba y a Javier, y muchas gracias a todos vosotros por haber asistido a nuestro webinar.
Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego.